Bien, gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos los presentes. Gracia y paz. Algunas dificultades técnicas, pero ya estamos con el tema el orden ministerial con el apóstol doctor Domingo Pino. Saludamos a todos los que se están conectando y a todos aquellos que se van a conectar. Vamos a esta primera parte, la vamos a hacer, luego vendrá una segunda parte. Vamos a empezar preguntándole al pastor y doctor Domingo Pino, ¿qué es el orden ministerial? ¿Qué es el orden ministerial? Amén, amén. Bendiciones a todos los que están conectados y rapidito saludos a todos esos hijos que la iglesia y las iglesias allá en Venezuela. Bueno, doctor, comenzando con este tema que es tan interesante y yo creo que no daría el tiempo para poderle explicar, pero el orden, primeramente tenemos que entender qué es la palabra orden. Orden es una secuencia en la cual son colocadas cosas, ideas, podemos decir personas, en un espacio o tiempo determinado. Ahora, lo primero que tenemos que entender para comenzar el tema es que el orden, doctor, está asociado a disciplina, está asociado a algo claro. El orden no trae confusión. Ahora, aquí comenzamos. Si el orden no trae confusión, ¿qué podemos decir de las iglesias en estos tiempos? Si la iglesia estuviera en el orden correcto, no debiera haber confusiones en estos tiempos. Y yo creo que es lo que más estamos pasando. Ahora, yo hago esta pregunta, doctor. Si uno le da a una persona que no tenga conocimiento de administración, usted le da un dinero, ¿qué va a pasar con esa persona y ese dinero? Se va a perder, ¿no? Si usted pone una persona en un negocio que no tiene la capacidad, el conocimiento, la preparación para administrar el negocio, ¿qué va a suceder con ese negocio? Se puede caer. A lo mejor va a poner las cosas en los lugares incorrectos, las personas incorrectas. ¿Ve? Entonces, el problema de esto es que la iglesia está en un momento de desorden, no de orden. ¿Por qué? Sí, sí. La iglesia está en un momento de desorden y no de orden por causa de que no tienen el conocimiento correcto. ¿Ve? Tenemos que entender, doctor, que la iglesia hoy en día está creciendo basado a una repetición. ¿Ve? Entonces, hoy en día las iglesias crecen basado a lo que vieron, a lo que ven. O sea, a eso que usted se refiere cuando habla de repetición. Sí, correcto. Yo voy a pastorear basado a lo que yo vi el pastor que era mío. El pastor que era mío está pastoreando basado al pastor que era de él. Entonces lo que hacemos es una repetición. ¿Ves? Que por cadenas vamos pasando. O sea, que una cosa es tomar, una cosa es modelarle a los hijos espirituales y a la membresía, y otra cosa es hacer un copy-paste de lo que era el pastor, el que pastoreó a uno. Seguro. ¿A eso se refiere? Una cosa es modelar, moldear, y otra hacer un copy-paste. ¿A eso es que se refiere? Pregunto. Correcto. En parte es el copy-paste. El problema de esto, doctor, es que si yo voy a hacer un copy-paste, entonces no debo de salir porque no es necesario. ¿Ves? Hay una necesidad de salir porque hay unas áreas que hay que cubrir. Para poder entender esto, fíjense, si no entendemos lo que es una administración, todo lo demás se cae. ¿Ves? El problema que tenemos es que no conocemos que para nosotros ser unos buenos creyentes, unos buenos pastores, líderes, si no conocemos que lo primero que Dios nos entrega o le entregó al hombre es la administración. Ahora, vamos aquí por parte porque sé que esto puede chocar a mucha gente. Yo tengo una pregunta antes de que usted hable de ese punto. O sea, ¿qué debe de saber y conocer el creyente, sea maduro o inmaduro, nuevo o veterano, laico o ministro? ¿Qué debe de saber un creyente y qué debe conocer un creyente acerca del orden ministerial? ¿Qué es lo que debe de saber?
Bueno, es que hay un orden en cada cristiano y muchas veces hay gente que se convierte en el cristianismo y no tiene las bases, no tiene los fundamentos correctos porque no se le enseña. Entonces, estas personas vienen a crecer de esa misma manera como el pastor también creció. Y hay algo aquí que hay que entender. Oye, para poder darle, porque hay gente que no quiero que se me tranque. Lo que nosotros conocemos y la mayoría de la gente que conoce hoy en día conoce lo que se le enseñó, pero que ellos nunca averiguaron, nunca lo investigaron, nunca lo estudiaron. ¿Ves? En otras palabras, lo que a mí me enseñaron, yo nunca fui a ver si era una verdad y lo que hice fue que la creí. Ya. Entonces, Sin indagar y sin hurgar si sin, era correcto, si era cierto, si estaba bajo patrones establecidos. Ok. correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ahora viene una verdad contra lo que ellos han creído, les choca. ¿Ves? Porque para ellos la verdad fue lo que le enseñaron, no lo que es. ¿Ves? Entonces, el problema de eso es cuando, por ejemplo, usted mismo da una clase y usted va en contra de lo que ellos por tantos años creyeron, eso los tranca porque para ellos la verdad fue lo que le enseñaron. Claro. Ellos nunca lo averiguaron, nunca lo estudiaron para ver si era una verdad. Entonces, tenemos un pueblo caminando con verdades que nunca sacamos tiempo para averiguar si eran o no eran verdad. ¿Ves? Es una verdad que nos han hecho creer, por ejemplo, como que cuando niños, sí, los reyes existieron, Santa Cruz, lo que sea, son verdades que no averiguamos. Ahora, para poder entender esto, primeramente un creyente, el pastor debería dar los primeros pasos, enseñarle cuál es la fuente de él. ¿Por qué, doctor? Ok, si una persona no sabe cuál es la fuente, no sabe cuál es su identidad. Correcto. Si no sabe cuál es su identidad, no va a saber cuál es su propósito. Y si no sabe cuál es su propósito, no va a saber cuál es el potencial que tiene. Wow. Y si no sabe cuál es el potencial que tiene, no sabe para qué destino lo llamaron. Poderoso. ¿Ves? Entonces, tenemos un desorden aquí. Por ejemplo, mire, y quiero llegar a un punto de la administración, pero oiga esto bien. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿para qué Dios te llamó? ¿Ves? Lo primero que la persona dice, porque es lo que le enseñaron, oh, Dios me llamó para pastor, Dios me llamó para profeta, para evangelista. En realidad eso no le enseña la Biblia. ¿Ves? Porque el llamado de Dios es para ser parte del reino. Confunden llamado con llamamiento. Ajá, ahí es donde está el problema, llamado con llamamiento. Entonces, el llamado tiene que ser para el reino. En el reino, lo segundo que tú haces es tú conocer, porque un proceso, tu propósito. Para luego que tú conoces tu propósito, tú vas a saber cuál es el don o el ministerio que Dios te entrega. El problema de hoy es que hay gente que no conoce su propósito, pero conocen su ministerio. Eso como que no cuaja. Uy. ¿Ve? O sea, que conoce. Wow. Tremendo. Conocen su ministerio, pero no conocen su propósito. Entonces, si no conoces su propósito, ¿cómo tú puedes conocer lo que tú necesitas? Porque no sabes para qué lo vas a usar. Wow. ¿Ves? Tremendo. Entonces, doctor, dígame algo. Conforme a lo que usted está narrando, disertando, contestando, respondiendo y diciendo, mirando los ministerios que habla la carta a los Efesios, ¿cómo hoy en día estamos ordenando los ministerios? Porque usted habló de que hay un desorden y eso, decirlo así por las redes sociales, para algunos puede resultar chocante, paradójico, contradictorio. Conforme a la carta a los Efesios, ¿cómo hoy en día usted ve que estamos ordenando los ministerios? ¿Cuál es la perspectiva correcta de los ministerios, de la carta a los Efesios, conforme a la carta a los Efesios? Es un punto bien interesante y yo quiero tocar un puntito ahí porque ahí podemos tener solamente un live para ese punto. Pero mire esto, doctor, porque hay mucha gente que nos están oyendo y hay pastores y maestros. Yo quiero que entiendan esto de la manera correcta. Primero, el hombre fue creado con la mentalidad y con la capacidad y lo primero que se le da al hombre es una administración. ¿Ve?
a nosotros nos enseñó la tradición que lo primero o el primer ministerio, lo primero que Dios le pone al hombre es el matrimonio. Eso es erróneo. Ok. ¿Cómo? Sí, es erróneo. El primer ministerio no es el matrimonio. Por eso es que hay matrimonios que estamos viendo hoy en día cómo se divorcian y cómo el alto grado de divorcio de la iglesia está creciendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si tú no eres un buen administrador, ¿cómo puedes administrar una buena casa? Imposible. ¿Ve? Y la Biblia nos enseña, cuando vamos a Génesis, quiero rapidito, en Génesis capítulo 2:7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Mire el 8 lo que dice. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente. Ahora, cuando vamos al 15, mira lo que dice. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. La mujer todavía no estaba creada. Entonces, Dios lo primero que hace es que al hombre lo pone en un lugar para que él lo administre. Ahora, por causa de la administración, en el 17 dice, el 18 dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, por eso viene después que Dios le da la administración al hombre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué esto es importante, doctor? Porque si yo no sé lo que es una administración, yo no voy a saber administrar mi casa, no voy a saber administrar mis hijos y tampoco voy a saber administrar una iglesia. Ya ahí está el primer desorden. ¿Ves? Entonces, eso como que lo tomamos en poco, pero eso es algo que está trayendo una cadena y no nos damos cuenta. Cierto. ¿Cómo nosotros administramos? Si conocemos la administración, lo demás va a ser fácil. El problema es que eso no es lo que sabemos dentro de la iglesia. Ahora, mirando bien esto, cuando nos vamos a Efesios, donde usted me dijo, ahí hay un problemita. Y el problemita en Efesios es que la reina bendita y la sagrada, palabra de Dios, usa la palabra constituyó. Constituyó. El problema con esa palabra es que los escritos más antiguos, porque originales no hay, más antiguos, para que la gente no se altere, más antiguo, esa palabra constituyó no existe. El problema, no existe. Esa palabra verdaderamente ha hecho algo, y quiero que entienda, porque la palabra constituir es poner a una persona en una posición de dignidad. Es constituir, es ponerlo para que esa persona reciba honra. ¿Ves? El problema es que la palabra que sí es la que aparece es el dio. La palabra dio expresa una posición de servicio. ¿Ves? La diferencia constituir. El problema es que Dios o el Señor no constituyó a nadie para estar sobre la iglesia. Ya la cosa cambia. Wow. Sino que Él dio para estar en ella misma para servir. ¿Ves? No es estar encima, es estar en ella. La palabra constituir te pone arriba. La palabra Dios te mete adentro. Tremendo, tremendo, tremendo. El problema es que hay gente, doctor, que con la posición de los ministerios, ¿ves? Se siente que están arriba de la iglesia. Han hecho una pirámide o han hecho un escalafón que no es bíblico. Exacto. Exactamente, porque Dios no nos puso para estar por encima. Incluso el trabajo de los ministerios es un trabajo que lo hemos interpretado de la manera incorrecta también. Incluso el hecho de que los ministerios estén en un orden, eso no quiere decir que ese es el orden que debería de funcionar. Y voy a explicar por qué. Primeramente, el famoso don apostólico. Y aquí voy a decir algo que usted no tiene que ver nada, que me tiren a mí y me escriban si quiere. Porque la palabrita clave que yo escucho en los congresos, en los eventos que hacen, es que la palabrita clave, con respecto a lo que usted dice, el orden que tiene la Biblia, él dice que apóstoles protón, no sé de dónde lo sacan, si es una revelación ilustrativa que hacen o si está en las copias de los originales. ¿Usted puede explicarnos ese asunto, por favor? Sí, el problema es que, ok, es como que usted
quiera ponerlo, quiera decir algo, el hecho porque usted ponga algo en primero, no es que quiere decir que sea primero en función. Okay. La palabra protón también aparece cuando habla buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Ahora, protón significa varias cosas, no es una. ¿Ve? Significa primero, significa orden. ¿Ve? Establecer. Hay muchas palabras que, ¿cuál vamos a usar ahí? Podríamos entonces entrar ahí y traer el punto. Pero aquí lo que yo quiero que entendamos es que entre los 5 ministerios, bueno, para unos son 4, para otros son 5. ¿Ve? Eso está como usted lo quiera ver. ¿Ve? Porque pastor y maestro supuestamente son juntos, pero eso no quita ni añade. Pero cuando hablamos de apóstol, aquí hay un problema que hoy en día estamos viendo, que hoy una persona con 1, 2, 3 años ya es nombrado apóstol. ¿Ve? Cuando el ministerio apostólico debería ser uno de los últimos en funcionar porque es el que tiene que tener más experiencia, más madurez. Cuando usted dice los últimos en funcionar, se refiere a la productividad. O sea, para que salga un apóstol, viene ya procesada la persona y ha pasado por diferentes etapas del servicio, diferentes etapas del ministerio. A eso es que usted se refiere. Correctamente, correctamente. Un apóstol no puede salir de la noche a la mañana, imposible. Imposible. Y entonces estos apóstoles que salen se sienten que si son solamente pastores o profetas o evangelistas o maestros, se sienten psicológicamente al menos. Hay una autoestima herida, hay una autoestima dañada, hay complejos, ¿verdad? Hay traumas del pasado que lo hacen saltar de la nada al apostolado. ¿Cómo podemos evaluar eso? Porque hay un componente espiritual, hay un componente psicológico, hay un componente emocional que no ha sido ni siquiera limpiador de piso y sale a ser apóstol de un momento a otro. O sea, porque si no es apóstol, él siente que no vale nada. Si no es apóstol, él siente que lo van a minimizar. Si no es apóstol, él no se siente con la categoría. ¿Debido a qué? Pienso yo, a la jerarquización y a la pirámide que le hemos dado a los ministerios, lo cual la Biblia no habla de eso. Han querido ponerlo, han querido poner eso, que sí, que hay una pirámide. Entonces, ¿qué usted tiene que decir de eso? Mire, doctor, usted ha dicho algo que no hay que añadirle nada a lo que usted ha dicho, sinceramente. Y bueno, usted contestó esa pregunta de una manera magistral. Ahora, hay algo que tenemos que entender en este tiempo, es que cada persona que es llamada tiene que pasar por un proceso. El proceso es algo que se ha olvidado dentro de la iglesia. ¿Saben? Nosotros queremos caminar como el sistema que estamos viviendo, que todo es rápido, que todo es ligero. Y lo que hemos hecho hoy en día es que lo que vemos es que la gente lo que tienen es que han aprendido un vocabulario en un púlpito, no una vivencia. ¿Cómo? Y yo quiero que entiendan esto. Y están repitiendo lo que otro dice. Lo que otro dice es un vocabulario porque el vocabulario para ellos lo hace más santo. Si yo hablo ese vocabulario, la gente me van a ver con más santidad. Si yo estoy en una posición, yo me voy a ver más santo. El problema es que la palabra, cuando no conocemos el orden, estamos peleando por algo. Por ejemplo, fíjese, nosotros decimos que el ser humano, el no cristiano, ha roto el orden de la creación. Por ejemplo, decimos, ¿cómo es que tú fuiste creado para ser hombre y tú rompes el orden de la creación diciendo que tú te sientes mujer? Eso es romperlo. Y criticamos eso. ¿Ok? No va a entrar, estamos usando esta ilustración. Pero, sin embargo, no nos damos cuenta que en el ámbito espiritual también hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque yo rompo un orden cuando a mí se me da un llamado, por decirlo así, de pastor, pero yo lo rompo porque quiero ser apóstol. No entendieron. Uy, se fue el gozo. ¿Ves? Se fue el gozo. Yo creo que se fue la unción ahí. Estamos, el espíritu. Estamos rompiendo lo mismo, un orden, porque el llamado tuyo, tú no lo puedes romper.
Porque yo creo, y estamos viviendo en el tiempo que estamos con las redes sociales que son muy buenas, pero las hemos dañado. ¿Por qué? Porque las redes sociales dicen que alguien más espiritual cuando tiene más like. Oh, ¿cómo? Sí. Cuando una persona habla mucho y que tiene que retratar todo lo que ha hecho, pues para los efectos, esa persona está siendo usada por Dios, pero imagínate, no está siendo usada por Dios. Él está usando las redes, no Dios usándolo a él. ¿Cómo? Sí. O sea, espérese. Él está usando las redes, no Dios usándolo a No él. Dios usándolo a él. Oh my God. Oh ¿Ves? my God. Para Ok. él. Ajá. Oiga, tenemos que hacer una segunda parte, doctor. Oiga, una pregunta. Entonces, mirando las iglesias en este tiempo, mirando los ministerios, algunos dicen que son 5, otros dicen que hay más. Ahora, ¿cuál es el trabajo del pastor o de los pastores con el liderazgo? ¿Verdad? El pastor tiene que hacer un trabajo con el liderazgo, tiene que levantar gente. ¿A qué finalidad, a qué propósito el pastor debe de llevarlo? ¿Cómo debe manejar el pastor lo que es el trabajo de él con el liderazgo? Porque existen pastores, apóstoles, profetas, que ponen a la gente o ponen a los líderes no para a trabajar para el reino, sino a trabajar para ellos. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo usted lo categoriza? Fíjese, doctor, y quiero que estos pastores y esta gente que están viendo este vivo o esta grabación después, hay dos cosas que tenemos que entender primero. Hay que entender que la palabra líder no aparece en el griego ni en hebreo. Eso no existe. La palabra líder sale del idioma inglés. ¿Ves? Y eso no sé para qué año, usted sabe mucho de esa fecha. ¿Dónde es que nace la palabra líder? Ahora, no queremos decir que una función de líder, como la vemos ahora, no la veamos en la Biblia. Correcto. Sí. Ahora, también tenemos que entender que líder, el significado en realidad del líder es un guía. ¿Ve? Es guía, simple. ¿Por qué hoy en día hay tantas significados de liderazgo? Porque hay más, la última vez que leí, hay más de 830 definiciones que se le da al liderazgo, pero en realidad liderazgo lo que significa es guía. Ahora, líder guía. Ahora, liderazgo es la función del líder. No confundamos liderazgo con líder. Tenemos que tener eso claro. Líder guía, liderazgo es su función. Ahora, Dios no está y nunca vas a ver en la Biblia que Dios está tratando de levantar líderes, porque eso no existe en la Biblia. ¿Cómo? No, eso no existe en la Biblia. Mi madre. Lo que Dios hace en la Biblia es levantar ministros. ¿Ves? Que es dos cosas diferentes y funcionan diferentes. Aunque hay ministros que pueden tener ciertas áreas de liderazgo o de líder. Ahora, ¿qué pasa aquí? El líder es una persona que busca seguidores. Ok. El líder es una persona que busca seguidores. Sí. El ministro lo que hace es levantar sucesores. Ok. El líder busca seguidores y el ministro busca levantar sucesores. Excelente. Sucesores. Ahora, cuando tenemos eso claro, estamos viendo que el pastor, la mayoría de los pastores, por no conocer estos conceptos, lo que han hecho es que levantan gente a la iglesia para que le sirvan a ellos. ¿Cómo? Sí. Y esto es un problema porque los pastores ni ningún líder está llamado para que levanten gente para que le sirvan a ellos. No. Wow. No. ¿Qué fuetazo? El líder, el pastor, está llamado para levantar a la gente para que crezcan. Dios mío. Incluso voy a decir algo aquí que es un poquito que la gente no le gusta. El ministro está supuestamente a llevar a la gente al mismo nivel de él o más grande. Se le fue el gozo ahí. No, eso está excelente, excelente. El líder no. Porque el líder tiene que brillar. El líder busca lo suyo. Oh, o sea que tenemos muchos líderes que buscando lo suyo y buscando brillo. Exactamente. Por ejemplo, mire, un pastor líder tiene un discernimiento erróneo de quién es espiritual dentro de la iglesia. Por ejemplo, si yo soy de las personas que levanto gente para que me sirvan y yo tengo gente que me dan a mí $500,000
en la iglesia, yo proclamo desde el púlpito que fulano es una persona espiritual, pero no es porque es espiritual, por lo que me dio. ¿Cómo? Sí. Entonces, hay gente en la iglesia frustrada porque nunca hablan de ellos, de su espiritualidad, porque ellos nunca le dan al pastor. Dios mío. ¿Ves? Eso es Entonces, terrible. sí, entonces lo que vemos es una conveniencia ministerial. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Entonces, Usted, hoy en día, con esas conveniencias, todo el mundo quiere ser pastor porque ya vemos la iglesia no como un lugar para levantarse, sino un lugar para vivir. Dios mío. Ay, Dios mío, yo no sé si Ya, dejamos... usted habló por 200 años ahí. mire, doctor, ahorita y se nos fue el hilo en esto, porque aquí hay un problemita bien grande. Yo reto a cualquiera, y lo saca usted de aquí, yo reto a cualquiera que me diga por la Biblia, porque ahí donde tenemos el problema, donde a un apóstol hay que darle diezmo. Ay, mi madre. ¿Y usted se va a meter ahí? ¿Ve? Porque ahí, donde está ahí es donde está el problema. La se gente... fue el gozo. Ahora sí se fue el gozo. Ay, ay, papá. El problema es que la gente tiene miedo de esto. ¿Ve? Porque en realidad la Biblia no enseña, y lo digo y estoy puesto en lo que estoy diciendo. ¿Ve? La O sea, Biblia, usted está dispuesto a defender lo que está diciendo lo que por estoy, las escrituras. por las Por la escrituras. Biblia. Por las escrituras. Acuérdate que tenemos que tener una carta escondida porque va a haber teólogos que van a querer salir. Pero esa yo no la voy a decir aquí. No, no, no. Déjela para Sí. la segunda parte del programa. Ese es el jaque mate. Porque El jaque mate. en realidad, el apóstol es una persona que se tiene que dar, no que le den. ¿Ve? Mire, yo me voy y lo voy a dejar a usted solo mejor. Yo prefiero, no, pero yo prefiero irme porque usted está tirando misiles. Eso, usted lo que está soltando son misiles. Oiga, intercontinentales. Usted está tirando misiles soviéticos coreanos. Ahora mismo. Ay, Dios mío. Ay, Porque el problema que tenemos es que hemos hecho, vuelvo y dije ahorita, hay líderes viviendo del ministerio, porque no es que no viva, porque la palabra nos enseña que el obrero es digno de su salario. Ahora, Dios me dijo a mí, el Señor, el Espíritu Santo, perdón, me dijo una vez hace tiempo y lo he compartido, y él me dijo esta palabra, me dijo, hay líderes que predican lo que no viven, pero lo predican porque viven de ella. Uy. Uf, muy fuerte. ¿Entiendes? O sea, hay gente que predican lo que no viven, pero lo predican porque de eso que predican están viviendo. Dios mío. Doctor, como tenemos una segunda parte y ya nos queda poco tiempo, yo quisiera que aunque sea de la introducción, y con esto finalizamos el programa de hoy, paternidad y cobertura, dos palabras que han traído, por un lado, bendición, pero para otros es una controversia, una polémica. ¿Cómo usted ve estas dos palabras en los breves minutos que nos quedan? Bueno, mire, le voy a decir esto rapidito en estos minutos que tenemos. Cuando vamos a hablar de la palabra correcta de seguimiento, y quiero que entendamos esto, cuando yo busco en la Biblia, que ahí es donde estamos teniendo el problema, la palabra cobertura no aparece, aparece la palabra cubrir. Por eso usted ve en Salmo 32, si no me equivoco, uno donde dice bienaventurado aquel que cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto. ¿Ve? La palabra cubierto aparece, no cobertura como nosotros hoy en día la estamos oyendo. Ahora, oiga bien, doctor Pelón, cuando buscamos la palabra cobertura en un diccionario, no hay forma que usted encuentre una definición que diga cobertura es aquel hombre llamado a poder darle seguimiento, dirección a alguien que está puesto debajo. Eso nunca lo va a conseguir. Ahora, quiero que entienda esto con paternidad. Cuando nosotros buscamos y queremos buscar una palabra de seguimiento, porque tenemos que, si yo creo que tenemos que estar sometidos, tener a alguien para nosotros estar sometido a esa persona, las palabras que sí enseña la Biblia es la palabra padre, sí está, apóstol, sí está,
pastor sí está, y tutor. Son 4 palabras que no nos gusta usar mucho porque cobertura suena mejor. ¿Ves? Ahora, si yo fuera a usar una palabra fuera, que no fuera bíblica, la palabra más cerca que yo puedo decir que se puede usar es tutor. Tutor. O tutor, o perdón, no, mentor, perdona, mentor. Que Bueno, en las escrituras aparece como ayo. Como ayo, tutor. Correcto. Tutor. Ahora, cuando lo ponemos en español, mentor. Ahora, ¿qué pasa con este problemita que estamos teniendo de la cobertura? Volvemos y caemos a lo mismo. ¿Ves? Porque en realidad, cobertura no es el pensamiento que tenemos hoy en día. Por ejemplo, uno tener cobertura, según el diccionario, es que yo en un momento usted no esté y yo lo cubra a usted por el trabajo que está haciendo. Ahora, digo yo, si yo estoy usando la palabra cobertura y el doctor tiene que salir y yo soy el apóstol, yo iré a pastorear por usted ahí mientras usted no esté. Entiendo. El concepto lo queremos usar, pero la función no. Queremos usar la palabra. Dios mío. Entonces, aquí hay un problema y vuelvo y repito. Yo creo en que los hombres de Dios se honran, no se diezman. O sea, espérese. Ay, ay, ay. Que los hombres de Dios se honran, no se diezman. No se diezman. No se diezman. Usted mantiene su posición. Seguro bíblicamente. Que sí. O sea, yo sé que usted tiene una carta debajo de la manga porque eso que usted ha soltado es un misil intercontinental norcoreano soviético o soviético norcoreano de largo alcance. Eso, sí, se va, eso se va a expandir más fuerte que la pólvora. Sí. Es terrible lo que usted está diciendo. El problema con esto es que es fácil dar cobertura y me dé diezmo a que yo haga mi trabajo y me honren por lo que yo haga. Ay, mi madre. Dios mío, Hachén. Adonai Elohim sea bendito. Ahí donde está el problema, porque hay gente que no hacen, pero quiere que lo diezman. Quiere que lo diezman, perdón. Pero yo creo que una honra se basa en aquella persona que ha sacado de su tiempo, ha dado, me ha enseñado, me ha instruido, me ha dado la mano, me ha levantado, me ha dado cuando lo necesito. Entonces, yo tengo para honrar a esa persona. ¿Ves? Wow. Doctor, usted ha roto los parámetros en el día de hoy. Yo creo que vamos a tener que hacer el próximo jueves o la próxima semana la segunda parte de este programa. Y si hay que hacer una tercera, la vamos a hacer porque hay puntos que van a quedar hoy con muchas preguntas. Usted va a tener que estar pendiente al chat o a los chats de los videos, porque hay gente que está hirviendo y estallando con esto que usted está soltando. Amados, bendiciones del Eterno, gracia y paz. Shalom, shalom. Espere la segunda parte la próxima semana de este misil llamado el orden ministerial con el apóstol, pastor y doctor Domingo Pino. Será hasta la próxima. Shalom, shalom. Amén, amén.